lo que la iglesia tradicional llama el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que no es otra cosa que la entrada triunfal de nuestro amado Jesús a la ciudad de Jerusalén. Amén. Y yo le pido por favor que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 21 y vamos a leer del verso número 8 al versículo número 11. Mateo capítulo 21, verso número 8 al verso número 11. Y acompáñeme por favor a hacer esta lectura. Mateo 21, 8 al 11. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén y amén. Una vez más cierre sus ojitos y diga al Espíritu Santo, por favor, toma tú todo control de esta palabra y dígale: háblame a mí, Señor. Por favor, hemos cantado para ti, hemos adorado tu nombre. Ha sido maravilloso y ha sido el primer propósito de mi venida en esta mañana aquí. Aceptar la invitación que tú me hiciste y venir a adorar y alabar tu nombre. Pero ahora, mi Señor, háblame a través de tu palabra, Señor. Por eso, toma tú todo el control, Espíritu Santo, y bendice esta palabra en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, aquí encontramos un hecho, y es que la nación entera se estaba preparando para la fiesta de Pascua. A ver, digan conmigo, la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua. ¿Y qué es la fiesta de Pascua? Era donde se recordaba aquella noche de cerca de 3.500 años atrás, donde el pueblo de hebreo había sido liberado y había sido salvado. Ustedes recuerdan, hermanos, aquella noche cuando Moisés y los hebreos estaban esclavos en Egipto, la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que Dios le dio a Moisés una revelación y Moisés la puso en práctica y ordenaron que colocaran sangre de corderos en el dintel de la puerta, porque esa noche la plaga, la peste, la muerte, iba a visitar Egipto. Y todo lugar que no tuviera la sangre del cordero, la peste iba a entrar y todo primogénito iba a morir. Así fue, hermano, que así lo hicieron los hebreos, y en el dintel de las puertas colocaron la sangre del cordero y se llegó la noche. ¿Sabe qué pasó? Los primogénitos de Egipto comenzaron a morir absolutamente todos, no solo de hombres, sino también de animales. Amén. Y hermanos queridos, mientras en las casas de los hebreos había alabanza y había adoración a Dios porque Dios los había librado de la muerte, en la casa de los egipcios, en los hogares de los egipcios había lamento, llanto y dolor por este juicio tremendo. ¿Y qué pasó entonces? Inmediatamente el corazón de Faraón fue tocado por Dios y se ablandó y dejó al pueblo ir, y al otro día fue el gran día. A ver, diga, el gran día de la liberación. Después de 400 años, hermano, el pueblo estaba saliendo a la libertad. 400 años de esclavitud terrible, estaba saliendo a la libertad. Ahora, llegamos a la época de Jesús. Se estaban preparando para esta fiesta y escuche, multitudes, a ver, diga conmigo, multitudes. No era poquita gente, hermano, eran multitudes, venían de todas partes, no solo de la nación, sino fuera de la nación, y venían a Jerusalén a adorar para ese día de la Pascua. Háganse una idea de cuánta gente podría ser. Imagínate que en un solo día, más de 250,000 corderos eran ofrecidos. En un solo día, 250,000 corderos eran ofrecidos para el sacrificio, para la Pascua. Entonces, hermano, estamos hablando de una real multitud. Amén.
A veces nosotros pensamos que eran algunos cuantos que estaban en Jerusalén. No, hermano, la ciudad no tenía ya lugar, no había un lugar en donde dormir, absolutamente todo estaba lleno, porque eran miles de personas para celebrar esta Pascua. Ahora, déjeme contarles algo. Era tanta la gente que los sacerdotes hacían fila. Se paraba una fila de sacerdotes aquí, otra fila de sacerdotes aquí, otra fila de sacerdotes aquí, otra fila de sacerdotes, filas de sacerdotes, y estaban donde estaba el altar de sacrificio. Y la gente venía y la gente compraba su animal, y la gente traía su animal al primer sacerdote que estaba en la fila. Ahora, me llama mucho la atención que la gente traía el cordero y la persona le entregaba al sacerdote el cordero. El cordero era levantado por el sacerdote y luego la persona mataba. No era el sacerdote, era la persona quien mataba el animal, y el sacerdote recogía entonces en una vasija la sangre derramada y se la pasaba al siguiente sacerdote, y ese al otro, 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 hasta que llegaba al altar de sacrificio. Y cuando llegaba al altar de sacrificio, entonces la cogía el último sacerdote y la derramaba sobre el altar. Amén. Y esa sangre, hermanitos, caía del altar de sacrificio a los desagües del templo, y de ahí se perdía en los manantiales subterráneos. Amén. Y ahora esas personas que habían ofrecido el sacrificio, que como les digo eran una multitud, ahora respiraban con alivio. Amén, sabiendo que sus pecados habían sido lavados hasta el próximo año. Amén. Diga, por un año. Por un año. Hasta cuando se volvía a hacer la misma ofrenda de Pascua. Wow. Pero al mismo tiempo que está sucediendo esto en Jerusalén, un gentío, una multitud, por la fiesta de Pascua, viene otra multitud, aparece otra multitud. Y esa multitud era una multitud que había escuchado de Jesucristo. Habían escuchado de la resurrección de Lázaro, habían escuchado de los milagros de Jesús, y ahora aparece una gran multitud también siguiendo a Jesús. Y esta multitud comenzó a alabar al Señor y decían: Hosana al Hijo de David, al que viene en el nombre del Señor. Oiga, y la multitud comenzó ¿qué pasó? ¿Quién es este? Y todo el mundo se preguntaba: ¿quién es este? Y fue el mayor momento, hermano, de dar testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Porque ellos decían: este es Jesús de Nazaret, este es el Hijo de Dios. Y hermano, mucha gente fue tocada. Mucha gente venía con la esperanza y seguía a Jesús de algún milagro, de algún beneficio. Amén. Pero ahora imagínense el gentío, hermano, dos multitudes diferentes, pero ahora se estaban uniendo en una, con propósitos diferentes. Ahora, lo que nadie sabía era que con la entrada de Jesús a Jerusalén se había iniciado otro sacrificio de Pascua. A ver, diga conmigo, Otro sacrificio de Pascua. Amén. Ya no uno más, sino uno definitivo. Aleluya, aleluya. Amén. Donde la sangre del cordero, hermano, que iba a ser ofrecido, ya no iba a ser mezclada con las corrientes subterráneas en un altar para luego al otro año hacerlo, sino iba a derramar su sangre una sola vez y para siempre por el pecado de la humanidad, por la salvación de la humanidad. Aleluya. No por un año, hermanos, para siempre. A ver, diga conmigo, para siempre. Aleluya, aleluya. Y ese es el Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digan amén. Amén. Y amados, por eso la Pascua es para los cristianos el mayor recordatorio del amor de Dios y del supremo sacrificio de Jesús por la humanidad. Amén. Por eso es tan importante que estemos hoy y en esta Semana Santa con un corazón dispuesto, hermano. Amén. Amén. Porque es el mayor recordatorio del amor de Dios. No hay un recordatorio más grande. Yo le oro al Señor que podamos llegar un día a ser unas multitudes, que vengamos delante del Señor con un corazón dispuesto, como venía esta gente de todas partes a una fiesta de Pascua, sencillamente por un sacrificio que los cubría un año, mas nosotros venimos a alabar a un Dios, a un Cordero, amén, cuyo sacrificio es para siempre por nosotros. Digan amén. Aleluya. A ver, alabe a su Señor, denle un amén. Aleluya. Y denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.
hermanitos, la palabra en Mateo 21:10 dice que la ciudad fue conmovida. A ver, diga conmigo, la ciudad La ciudad fue conmovida. Déjame decirle una cosa, con la entrada de Jesús, la ciudad de Jerusalén fue conmovida. Quiero contarles algo, hermano. La ciudad de Jerusalén, en esa época, no era nada especial. Es más, Jerusalén era la capital de un país demasiado pequeño. Ustedes saben que la nación de Israel es muy pequeñita. Amén. Podría yo decir, hermano, que Nueva York es más grande que todo el estado, que toda la nación de Israel. Amén. Un país muy pequeño. Una provincia de las menos queridas y deseadas por el Imperio Romano. Amén. Realmente no soportaban a los judíos, los romanos. ¿Por qué? Porque nunca jamás los judíos se subyugaron a los romanos. Amén. Ahora, era una ciudad nada popular. Hasta ese día no había nada de especial en esa ciudad. Pero con la entrada de Jesús a Jerusalén pasó algo, hermano. Y es que Jerusalén pasó de ser una simple y pequeña ciudad a ser la primera ciudad del mundo. Amén. Amén. Pasó de ser nada a ser todo. A ver, diga eso. Pasó de ser nada No decir nada, a ser de todo. todo. Y hermanos lindos, quiero decirles una cosa. Jerusalén es la ciudad amada por millones, deseada por millones. Amén. Todo el mundo quiere ir a Jerusalén. A ver, ¿cuántos quieren ir a Jerusalén? Hermano, hay que ir a Jerusalén. Dígale a su padre: Padre, regálame un viaje a Jerusalén y vaya a Jerusalén. Aleluya. Quiero decirles una cosa. En Jerusalén se dio la salvación de la humanidad. Fue en Jerusalén que Jesucristo murió. Fue en Jerusalén que Cristo resucitó, hermano. Fue en Jerusalén que el Espíritu Santo descendió. Y desde ese día el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Digan amén. Fue en Jerusalén, hermano, donde nació la iglesia cristiana. Amén. Fue en Jerusalén, hermano, Sí, Señor. donde se dieron, amén, los primeros servicios cristianos. Aleluya. Y fue de Jerusalén donde la palabra cristiano fue regada por el mundo entero. Y hombres cristianos se regaron por el mundo entero. Jerusalén es importantísimo para el reloj profético de Dios. ¿Saben una cosa, hermano? Jesucristo viene pronto. ¿Y usted sabe dónde va a llegar Jesucristo? Va a llegar a la ciudad de Jerusalén. ¿Y usted sabe dónde va a reinar Jesucristo? Va a reinar desde el templo en Jerusalén y regirá las naciones por 1000 años. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que luego habrá una Jerusalén celestial eterna. Aleluya. Santo. A ver, diga otra vez conmigo. Pasó de ser nada Pasó de ser nada a ser todo. a ser todo. Amén. Por eso amamos Jerusalén. Gloria al Señor. Ahora pasó un hecho maravilloso también. Jesucristo entró a Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Entró. Gloria al Señor. La ciudad fue conmovida. Pero luego Jesús hizo algo, y es que Jesús se dirigió al templo. ¿Y sabe por qué se dirigió al templo? Porque habían convertido la casa de oración, la casa de adoración, la casa de alabanza, la casa de tributo a Dios, la habían convertido en una cueva de ladrones, y Jesús fue a purificar el templo. Amén. Diga conmigo, fue a purificar el templo. ¿Y saben una cosa, hermano? El corazón de Jerusalén, el centro de adoración a Dios, el centro de la enseñanza de la palabra, el centro de la moralidad para la humanidad, amén, fue totalmente purificado. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo entró ahí y sacó lo que no era. Amén. Amén. Hermanos, ahora el templo tenía su real ministerio, una casa de oración, casa de enseñanza, casa de oración, instrucción de la palabra, instrucción de la ley. Amén. Ahora digan conmigo, ya Jerusalén nunca iba a ser la misma. Ya Jerusalén iba a ser la misma. Ya nunca. Porque fue conmovida y fue purificada. Amén. Quiero decirles una cosa, hermano. La vida de cada persona es exactamente igual, conmovida y purificada cuando Jesucristo entra a cada vida. Amén. ¿Piensan ustedes que eran antes de ser cristianos? Nada. ¿Quieren que le diga qué era yo antes de ser cristiano? Nada. Un pecador destinado al infierno, sin esperanza y sin Dios en este mundo, metido en una religiosidad que creía que era, pero no era, sin conocimiento alguno de Dios, infeliz como los seres humanos que no tienen a Dios. Ese era yo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesús entró a mi vida, conmovió mi vida.
Había fortalezas que el enemigo había construido en mí. Y quiero decirle, fortalezas que el enemigo y la vida, el mundo, habían construido en ti. Pero cuando Jesucristo entró, esas fortalezas las derrumbó y las echó fuera. Digan amén. Hizo lo que hizo con el templo. Y hermano, estamos siendo purificados. A ver, levante la mano al cielo y diga, estamos siendo purificados. Y hemos pasado de ser nada Hacer todo. a ser todo. Sí, Señor. ¿Por qué digo todo? El motivo de Jesús. Porque somos los hijos de Dios. Amén. Ahora levante la mano a los hijos de Dios. Y diga, pasé de ser nada De pasé, no sé nacer. a tener un lugar en el cielo. Amén. A que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. A ser importante para el reino de Jesucristo. Aleluya. Usted pasó de ser nada a ser un todo. Y sigue en el proceso. Y ¿saben una cosa, hermano? Usted también en su corazón, así como lo hizo con el templo, está siendo transformado. Amén. Así el lugar de la moral, el lugar de la ley, donde está la ley de Dios escrita en sus propios corazones. Asimismo, Dios le está ratificando. Porque como Jerusalén, usted ya nunca, jamás será igual. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo entró a nuestras vidas. Sí, Señor. ¿Saben qué pasó, hermanos? Que el día que Jesucristo entró a su vida, cuando Jesucristo entró a su vida, la naturaleza de Cristo entró en usted. Ahora diga conmigo, la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo Entró en entró en mí. Ahora, hermanito, usted tiene la naturaleza de Jesús. Ahora, ¿qué es tener la naturaleza de Jesús? Casi nada más ni nada menos que convertirse en familia de Dios. Casi nada más ni nada menos que convertirse realmente en un hijo de Dios. Juan capítulo 1, el verso número 13 dice, los cuales son engendrados no de voluntad de varón ni de carne, sino de voluntad de Dios. Amén. A ver, coloque su mano en el corazón y diga, he sido engendrado ahora He sido engendrado ahora. por Dios. Por Dios. Una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. La nueva Hermanos, esa nueva naturaleza es la que nos hace amar a Dios. Es la que nos hace vivir en las cosas de Dios. Es la que produce en nosotros ese deseo de estar con el Señor. Ese deseo de ser diferentes. Ese deseo, hermano, de vivir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y hermano lindo, la obra transformadora del Señor está en nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo entró, conmovió, está purificando, está haciendo una obra transformadora y vamos a hacer de esos reales templos como lo fue el templo de Jerusalén. Así usted y yo vamos a hacer esos reales templos. ¿Dicen amén? Amén. Pero ahora, hermanitos, quiero hablarle de algo que el apóstol Pedro en su primera carta revela, y revela 3 hechos maravillosos sobre Cristo. Amén. Y el primer hecho maravilloso, hermano, es que el Cordero de Dios fue un sacrificio dispuesto. A ver, digan todos conmigo, un sacrificio dispuesto. Amén. A veces nosotros pensamos, hermano, que Dios creó al mundo, ¿verdad? Y que el mundo decidió pecar y se apartó de Dios. Y entonces a veces pensamos que como que se le salió de las manos a Dios el mundo, la gente. Porque la gente se rebeló contra Dios y comenzó a vivir en pecado. Y a veces pensamos sencillamente, hermanos, que Dios como que tuvo que usar un plan B. Y en ese plan B, pues corrió y llamó a Jesús. Jesús, vive el mundo. Y Jesús, vete. Y que fue algo, hermano, de la noche a la mañana, que sucedió así. Y sabe que no es así, hermanos. Erramos al creer que Dios creó el mundo y que Dios miró impotente al mundo cuando la humanidad se rebeló y cuando su plan se truncó. No, hermano, no es así. Dios no corrió. A ver, diga conmigo, Dios no corrió. Dios no corrió. Amén. Tampoco tuvo un plan B. Tampoco tuvo un plan B. El plan A, el plan de siempre, ha sido desde siempre. Aleluya, Amén. aleluya. Y yo quiero que ustedes vean lo que dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro capítulo 1, el verso número 20. Primera de Pedro 1:20. Encontramos que la cruz no fue un pensamiento posterior, ni fue una tragedia insensata o un error terrible. No fue. Siempre Jesús planeó ser un Salvador.
siempre. Mire lo que dice en 1 de Pedro 1:20. Les voy a leer primero una versión. Dice: Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros. Mire lo que dice la Reina Valera. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire qué está diciendo ese versículo. A ver, diga conmigo: Él fue destinado. Él fue destinado Desde antes desde antes de la fundación del mundo. del mundo. ¿Qué significa eso, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. Mejor dicho, desde antes de que el mundo fuera hecho, de que la tierra fuera hecha, de que hubieran estrellas, de que hubieran galaxias, desde antes de que hubiera sido creado el hombre, desde antes, mucho antes, ya estaba el pensamiento de la salvación de la humanidad. Entonces, ¿cómo es eso? Mire, hermanos, hay un profesor que se llama Robert Rogers, y es profesor de la Universidad Wesleyan de Oklahoma, y este profesor cuenta una historia, amén, y es muy interesante, y es de una conversación imaginaria. Imagínense una conversación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hace millones de años. Hay una conversación en el cielo, amén. Viene el Hijo y le dice al Padre y al Espíritu Santo: hagamos al hombre. Entonces el Padre lo mira y le dice: Hijo, no podemos hacer al hombre. Y el Espíritu Santo le dice: no podemos hacer al hombre, porque si lo hacemos, tenemos que hacerlo con voluntad libre, para que puedan amarnos, solo si ellos así lo deciden. Y entonces dice el Padre: muchos van a usar ese poder para rechazarnos, y se van a rendir realmente como esclavos al pecado. Y entonces Jesús se queda mirándolos los dos y les dice: ¿sabe qué, Padre y Espíritu Santo? La única esperanza sería que yo vaya a restaurar su libertad muriendo para ellos. El Padre lo miró y le dijo: ¿muriendo para ellos? No, hijo, no debemos crear al hombre. Y seguían en ese diálogo cuando Jesús se para, le dice: Padre, Espíritu Santo, yo voy. Cree al hombre. Creemos al hombre. Amén. Imagínese esto, hermano. Y dice el profesor Roger: imagínese esto. Dice la palabra, amén, en lo que leímos, que Jesús fue manifestado en los postreros tiempos, pero fue desde antes de la fundación del mundo destinado como Salvador. Y está diciendo este profesor, imagínese esto, que María, antes que acostase al niño en el pesebre, Jesús estuvo de acuerdo miles de años antes, millones de años antes, que lo pusiesen en una tumba. Y antes de respirar el oxígeno que él mismo había creado, escogió hacer su último respiro insoportable desde una cruz. Miles de años antes, él lo había decidido ya. Antes de que los tiempos empezaran, él decidió cambiar la corona del cielo por una corona de espinas. Y antes de que cualquiera de nosotros le diera la primera indicación de aceptarlo, él ya había resuelto morir por nosotros. Y antes de crearnos, el autor de la vida escogió una tumba para él, en vez de vernos a nosotros en una tumba para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir este profesor? Amén. Sencillamente que Jesucristo es el Cordero dispuesto. ¿Usted entiende esto? Amén. Ahora diga conmigo: no fue un error. No fue un error. Imagínate, hermano, eso significa que Jesús ha pensado en usted desde millones de años antes. Amén. No fue un error, no fue una casualidad, no fue algo salido de las manos. No. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, el verso número 8, dice: el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Mire, Apocalipsis 13:8 está diciendo el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, ¿usted sabe qué significa inmolado? Inmolado sencillamente significa entregado en sacrificio. Desde el principio del mundo, antes de que se hiciera todo esto. En otras palabras, Jesucristo siempre tuvo la intención de ser nuestro Salvador, un cordero dispuesto. Amén. Pero ahora, hermanitos, había llegado el momento. Y ahora encontramos al cordero dispuesto entrando a la ciudad de Jerusalén. Y entró con un inmenso amor, hermano, para morir por nosotros. Amén. A ver, piense esto. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera sido un cordero dispuesto para nosotros? ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo? ¿Quiere que le diga qué hubiera pasado desde millones de años atrás? Ya estaríamos condenados. Porque fue un plan, amén, fue concebido desde siempre. Amén. Entonces, hermano, el amor de Dios viene desde siempre. Un cordero dispuesto para nosotros. Ahora, hermanito, déjeme decirle una cosa. Nosotros somos pecadores. ¿Cuántos dicen que son pecadores? Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que todos estamos destituidos. Amén. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, nosotros íbamos a morir, estábamos destituidos. Ahora diga, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Mire, así como usted coge y muerde una manzana, la muerde y le quita el pedazo, usted ya no puede hacer que esa manzana vuelva a su estado original. ¿O sí? No, ya lo mordió, ya no está en su estado original. Exactamente eso hace el pecado en nosotros. Amén. Ya no podemos volver a nuestro estado original. ¿Por qué? Porque hemos pecado y estamos destituidos. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Mire, alguien podría decir, hermano, que los pecados no son tan graves, ¿no? Como para ir al infierno para perderse, ¿no? Pero yo pensaba en esto, hermanos. Así como un cohete, escucha más o menos lo que hacen los pecados. Así como un cohete que va a la luna, si nosotros desviamos ese cohete un gradito nomás, a ver, diga conmigo, un grado. Un grado. ¿Usted sabe qué le pasa a ese cohete? Se desborda. Un grado significa, con un solo grado significa, hermano, que sale a la luna, pero termina yéndose miles de kilómetros aparte de la luna, con un solo grado. Más o menos eso es lo que el pecado hizo con nosotros. A veces pensamos que nuestros pecados no son tan terribles, pero yo quiero decirle, hermano, que la consecuencia de su pecado es desastrosa. Tal vez usted no la ve, pero exactamente como un cohete, se va apartando de Dios, se va apartando, porque la consecuencia es un desastre, porque trae más y más. Su naturaleza ya no es la misma. Amén. Ya no salimos del plan de Dios, ese plan trazado de paz, de amor y de una vida eterna en el paraíso ya se salió. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. Y lo más hermoso que yo encuentro en la palabra es que es un Salvador dispuesto. Amén. Dispuesto. Jesucristo es el Cordero dispuesto desde la eternidad de la entrada de Jerusalén para morir. Y hoy está dispuesto, hermano, porque nos ama con un amor profundo. Aleluya, Amén. aleluya. Les voy a contar una anécdota. Hubo un joven de una muy buena familia, una familia cristiana, una familia temerosa de Dios. Y el niño fue educado pues en esa familia. Y el niño fue creciendo, pues conociendo la palabra, conociendo a Dios. Y entró a estudiar y entró al high school. Y en el high school resulta que se encontró un amiguito. Y el amiguito era exactamente todo lo contrario a la familia. El amiguito era una persona que no quería nada con Dios, una persona que fumaba, que tomaba, se drogaba, etcétera, etcétera. Y comenzó a ser el compinche de ese amiguito. Por eso la Biblia dice que cuidado con quién nos juntamos. Porque ¿sabe qué le pasó a este joven? Al poco tiempo estaba comportándose como su gran héroe, su amigo. Amén. Y resulta que comenzó a apartarse de Dios. Y entonces ya los padres le hablaban y él ya no quería nada.
Y entonces ya los padres lo invitaban a la iglesia, él ya no quería ir. Y se comenzó a volver malhumorado, de mal genio, y rechazaba absolutamente todo lo que los padres le motivaban a hacer. Y luego, hermanito, llegó el momento en que comenzó a hacer lo mismo que su amigo, comenzó a tomar, comenzó a fumar y cayó en la droga. Y escúcheme, una noche que él llegó borracho y ya le dijo al padre, yo ya no me aguanto esto más. Y se levantó de la cama y se fue a la habitación del muchacho para confrontarlo. Pero cuando iba llegando a la habitación, vio que la luz estaba prendida y él se asomó y resulta que vio a la esposa, a su mujer, arrodillada, pero no le ponía las manos al muchacho encima, sino ella arrodillada, llorando. Y decía cosas y decía cosas. Cuando ella se dio cuenta, sencillamente lo volteó a mirar, se sorprendió y él le dijo, ¿qué haces? Y ella le dijo estas palabras, es que no me deja que lo ame cuando está despierto. No me deja que lo ame cuando está despierto. Algunas personas se resisten al amor de Dios, hermanos. ¿Y saben que Jesucristo dice eso? No me deja que lo ame. Yo estoy dispuesto para ellos. Lo estuve desde la eternidad. Lo estuve cuando entré a Jerusalén para morir en la cruz. Está hoy. Pero muchas personas, hermano, se aferran, amén, a vivir apartados de Dios. A vivir apartados de Dios. Hermanitos lindos, permitan que Jesús los ame. Jesús está ahí, pero muchas veces, hermano, nosotros, hermano, estamos cerrados para Él. Pero piense esto, Él es ese Salvador siempre dispuesto. Amén. A ver, dígale al que está a su lado, no pretenda vivir una vida sin Dios. No. Hermano, ya no pretendamos vivir una vida en la religión, ya no. Yo insisto en esto, no podemos vivir verdaderamente con Cristo y vivir en una religiosidad, ya no más religión, es una relación. Dios está dispuesto, Jesús está dispuesto, ha estado dispuesto desde siempre. Aleluya. Y Él nos ama con tanto amor, pero muchas veces no dejamos. Amén. Que nos ame cuando estamos en nuestros 5 sentidos. Y saben una cosa, hermano, Jesús se duele. Amén, Jesús se duele. Pero en resumidas cuentas, nosotros decidimos. Les digo una gran verdad, Él está dispuesto desde la eternidad. Está dispuesto desde millones de años, como dice la palabra. Fue inmolado desde hace millones de años antes. No fue en la cruz, fue millones de años antes. Él ya era nuestro Salvador. Amén. Dispuesto cuando entró a Jerusalén, está dispuesto hoy. Pero en fin de cuentas somos nosotros los que tomamos la decisión. Dicen amén. Dígale que está a su lado, déjese amar. Ahora, una segunda gran verdad que habla el apóstol Pedro es que el Cordero de Dios fue un sacrificio personal. A ver, digan conmigo, un sacrificio personal. Un sacrificio personal. Escuchen, hermanos. En los tiempos antiguos, algunos traían un sacrificio al templo buscando el perdón de pecados. Pero esta gente tenía un ritual muy personal que yo quiero, amén, que usted lo analice. Y ese ritual personal era el siguiente. El hecho era que iba a buscar un animal que tomara su lugar de pecador, ¿verdad? Entonces tenía que comenzar a buscar un animal que fuera perfecto. A ver, diga, a Dios se le debe dar lo mejor. A Dios se le debe dar lo mejor. Y comenzaban a buscar un animal y entonces habían ventas de montones de animales y comenzaban a buscar un animal con unas características que fuera perfecto. No podía ser cojo, no podía ser tuerto, no podía faltarle. No, tenía que ser perfecto, con unas características perfectas. ¿Correcto? Ahora, ese animal tenía que ser de la propiedad legítima del adorador. O sea, tenía que comprarlo y tener una propiedad legítima de ese animal. Amén. Ahora, habiendo elegido el sustituto ya apropiado,
el individuo traía el animal al culto. Entonces venía, es mi propiedad, es un animal perfecto, este va a ser el sustituto por mí, lo traía en sus manos, y ¿sabe qué hacía? Se lo entregaba al sacerdote. Ahora el sacerdote tomaba el animal y levantaba el animal al cielo. Y el adorador que traía el animal levantaba las manos también al cielo en señal de estoy pidiendo algo a Dios. Luego el sacerdote bajaba el animal y ¿sabe qué hacía el adorador? Ponía sus manos sobre la cabeza del animal. A ver, diga conmigo, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y oraba en voz alta. Y miren, la oración que oraba en voz alta era impresionante. ¿Y sabe cuál era la oración? Él decía, Señor, yo he pecado y he pecado perversamente contra ti. Decía, me he rebelado y he cometido los siguientes pecados. Y en voz alta comenzaba a enumerar pecado tras pecado, pecado tras pecado. Ahora imagínate, cuando la entrada a Jerusalén iban a celebrar la Pascua, había miles de personas, pero cada uno tomaba su tiempo. Amén. Y cada uno en voz alta decía sus pecados. Amén. Wow, no importaba quién lo escuchara. Y decía, me he rebelado, he cometido estos pecados. Pero luego le decía, Señor, pero hoy me vuelvo a ti en arrepentimiento. Y permite que esta ofrenda, este animal, tome mi lugar. Y la persona imponía las manos sobre el animal y decía, Dios, transfiero mis pecados a este cuerpo de este animal indefenso, para que él muera hoy en mi lugar. Wow. Y entonces, ¿sabe qué hacía? No era el sacerdote el que mataba al animal, sino le daban un cuchillo y él degollaba al animal. La sangre era recogida en una vasija y luego la sangre era derramada sobre el altar. Amén. Miren qué cosa tan impresionante, hermanos. Este ritual significa una experiencia personal, diga experiencia personal, y de un profundo examen de conciencia. Amén. Una experiencia personal y de un profundo examen de conciencia. ¿Saben algo, hermanitos? Jesucristo es el Cordero personal y no general. Ajá. Mire, de aquí es donde difiere, hermano, la relación que cada uno podemos, o el entendimiento que cada uno podemos tener con Dios y la relación que cada uno podemos tener con Dios. A veces nosotros pensamos en un Dios general y a veces nosotros pensamos en que tenemos que ir y sí hay un Dios y vengo a alabarle y vengo a esto. No, no es así. Es el Cordero personal. A ver, coloque su mano en el pecho y diga, es para mí. Él murió por mí. Él dice en Isaías capítulo 53 que Él llevó nuestro pecado, que cargó nuestro pecado, llevó nuestra maldición, nuestra depravación, nuestra enfermedad, pagó el castigo de mi rebelión, es mía. Si usted entiende esto, hermano, que Jesucristo, el Cordero, hizo un sacrificio personal, no por ellos, a ver, diga, no por este, sino por mí. Diga, no por el que está aquí, no, por mí, por mí, por mí. La relación con Dios cambia totalmente. Amén. Hermanitos lindos, tenemos que entender, amén, tenemos que entender que esto es un sacrificio personal, no general. Ahora yo le invito a que usted mire sus manos. En esto, mire sus manos, amén. Mírelas, mírelas, no le dé pena. Mire sus manos. Ahora imagínese que usted está 2000 años ahora atrás y está en el Calvario. Ahora imagínese que usted está poniendo las manos sobre la cabeza de Jesucristo y que está transfiriendo todos sus pecados sobre Jesús. Wow. Entonces entendemos que Él no murió por otros. Entendemos que Él murió por mí. Que Él cargó mi pecado. Entonces entendemos que es mi Cordero. Es mío. Es mío, es mi Cordero. Amén. Yo tengo el título de ser dueño.
Amén. Es lo que Él está haciendo por mí. Se entregó por mí. Y me dio la potestad de poder imponer mis manos sobre Él y de transferir mis pecados. Amén. Wow, un cordero en un sacrificio personal. Es una experiencia maravillosa, hermanos. Amén. Entender que Jesús se ofreció por ti. Ahora, yo le invito a que usted tenga esa experiencia personal y que usted tenga un profundo examen de conciencia. Ahora diga conmigo, basta ya. Basta ya. Basta ya de vivir una vida tibia en el cristianismo. No podemos ya vivir una vida tibia en el cristianismo. ¿Usted sabe por qué vivimos una tibieza cristiana? Porque no tenemos un profundo examen de conciencia. Y no tenemos un profundo examen de conciencia porque creemos que Jesús es un Dios general, que Él murió por otros, que murió por todos. Sí, murió. Pero no entiendo que esto es... Amén. A ver, diga conmigo, es mi cordero. Es mi cordero. Y yo impongo mis manos y transfiero mi pecado. Jesucristo es el cordero dispuesto, pero Jesucristo es el cordero también de un sacrificio personal. Amén. Hizo un sacrificio personal. Y lo último que nos dice el apóstol Pedro es que el cordero fue un sacrificio redentor. A ver, digan conmigo, un sacrificio redentor. Mire, querida iglesia, la palabra redención significa comprar un esclavo y darle la libertad. En otras palabras, es pagar el rescate por alguien. A ver, diga conmigo, pagar el rescate por alguien. Ahora, no lo ponga en forma general. Ahora póngalo en forma personal. Diga, redención es que Jesús pagó mi rescate. Diga, mi rescate. Eso significa redención. Y el cordero fue un sacrificio redentor, hermano. Personal. En otras palabras, hermanos queridos, Él pagó con su sangre su libertad y su salvación. Nosotros éramos esclavos de Satanás, nosotros éramos esclavos del mundo, nosotros éramos esclavos de las pasiones de nuestra propia carne. Ahora, Jesucristo vino, nos redimió. Usted ya no es más esclavo de Satanás, Él ya te compró. A ver, diga, ya me compró. Usted ya no es más esclavo del mundo, ya te compró, aleluya. Y te ha comprado para darte la libertad. A ver, levante la mano los que son libres aquí. Amén, amén. Diga, Él me compró y me dio la libertad, aleluya. Pero hay una palabra en griego que se llama lutró. Y esa palabra en griego significa, me ha comprado, me dio la libertad, pero yo no quiero la libertad. Amén. Esa libertad sencillamente ahora yo le digo al Señor, yo no quiero ser libre porque yo no sé qué hacer con mi libertad. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida y que tú manejes mi vida. Amén. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Es en una manera personal. Amén. Y hermanos lindos, Jesucristo es el Cordero Redentor. Amén. Él quiere redimirte. Amén. Pero de pronto tú no lo dejas entrar. Y yo vuelvo a insistir esto, hermanos. Se trata de una real y verdadera relación con Dios. No se trata de algo general. A ver, diga, no es una religión. No es una religión, es una religión. ¿Ustedes entienden esto? Amén. Un cordero dispuesto para mí. Desde antes de la fundación del mundo. Wow, como mi Salvador. Él vino y entró a Jerusalén pensando en mí. Para ir a esa cruz, dispuesto. Y hoy día está dispuesto, pensando en mí. Amén. Ahora yo puedo imponer mis manos sobre la cabeza de Jesús para transmitir mis pecados. Amén. Para que Él cargue mis pecados en una relación personal. Y ahora yo puedo ser totalmente libre. Y Él quiere entrar en mi vida. Me ha redimido. Amén. Pero muchas veces nosotros no lo dejamos entrar. Y yo quiero contarles una última anécdota. Había un rey llamado Eduardo. Y un día el rey Eduardo salió con su reina a pasear. Entonces, ambos a caballo, felices, salieron a pasear. Y se alejaron mucho del castillo. Y resulta que
Como el clima de Ohio de un momento a otro cambia, pues cambió el clima. Y de ese día soleado se desata qué tormenta tan impresionante, vientos, agua. Y resulta que los caballos se les encabritaron. Ustedes saben que es encabritar, o sea, separaron de patitas, amén, y los dos fueron a dar al piso, amén. Y los caballos salieron corriendo, huyendo. Y resulta que el rey se paró y fue a ver a la reina, y resulta que la reina se había tronchado una pierna, no podía caminar, entonces el rey la tuvo que cargar. Y duró cargándolo mucho tiempo y llegó la noche. Y en el bosque perdidos. Pero de pronto un trueno vino y vio por allá un ranchito. Y wow, se fue con la reina cargada al ranchito. Y tocó. Nadie le contestaba y volvió a tocar. Y había un hombre, un campesino, un ermitaño, y el hombre estaba dormido. Y entonces el hombre se sorprendió que tocaran y dijo, ¿quién es? Le dijo, soy el rey Eduardo, tu rey habla. Pero él pensaba que de pronto eran una broma de algunos otros ermitaños, y entonces él dijo, ay, no puedo dormir, las bromas para otro día, váyanse. Y entonces el rey volvió a tocar. Abra, ¿no entiendes que soy el rey Eduardo? Ábrame, por favor. ¡Que me deje dormir! ¡Váyase! Y el rey otra vez. Entienda, soy tu rey, ábrame. Y entonces el hombre, bueno, se levantó, y cuando abrió la puerta y lo reconoció, el hombre se quedó petrificado. Amén. Pero inmediatamente reaccionó y los hizo entrar. Amén. Y les dio de comer. Los puso en el fuego, ahí junto al fuego, se calentaron, y luego les cedió su cama, y el rey y la reina durmieron ahí. Y al otro día se despidieron, pero le dejó un jugoso, a ver, diga conmigo, un jugoso regalo por sus favores. Claro. Wow. Resulta que este hombre, cada vez que se reunía con sus amigos, y se reunía por años después, que narraba esta historia, él solo decía, y pensar que casi no los dejo entrar. Siempre decía, y pensar que casi No los deja entrar. no los dejo entrar. ¿Ustedes no creen que hubiera sido un error terrible que no los hubiera dejado entrar? ¿Sabe qué hubiera perdido este hombre? Hubiera perdido el amor del rey. Hubiera perdido los beneficios del rey, porque fue el salvador del rey. Amén. Hubiera perdido la jugosa suma de bendición que el rey le dejó. Bueno, pues más o menos es la misma historia con muchos seres humanos. Amén. Hermanito, tenemos que abrirle la puerta Sí, sí. a nuestro rey. Díganme amén. Amén. Él está golpeando exactamente igual. Si está diciendo, déjeme entrar, Soy el rey. déjeme entrar. Yo soy el rey, déjeme entrar. Y hermano, acepte con gratitud los regalos que Él trae. ¿Sabe qué regalos son? Una vida eterna y una vida en abundancia en esta tierra. Aleluya. Amén. Pero ábrale la puerta. Aleluya. Ábrale la puerta. Hermano lindo, necesitamos volvernos verdaderamente esos adoradores para un Dios dispuesto, para un cordero en un sacrificio personal, y para un cordero redentor que viene con un único propósito: amarnos, y en ese amor redimirnos y regalarnos y bendecirnos y colocarnos. Desde siempre ha pensado en ti. Puede haber un amor más grande, más profundo, más hermoso, un amor más eterno que el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros. A ver, ponga la mano en el corazón y diga que el amor de Cristo por mí. Por mí. Él entró en Jerusalén. Sí, Señor. Hoy déjelo entrar a su vida. Y le garantizo, su vida jamás será igual. Vamos a colocarnos de pies.